Diálogo Directo. 17 horas con 36 minutos. Señora prefecta, señorita prefecta, perdón, muy buenas tardes. Así las cosas, bajo estas circunstancias, únicamente le pido su reflexión sobre el titular del boletín informativo emitido el día de hoy por el COE Nacional. Desde esta noche, dice el boletín textual, rigen nuevas medidas para frenar indisciplina ciudadana y propagación del COVID-19 en 14 provincias. Su comentario, buenas tardes, prefecta. Buenas tardes, estimado Washington, un saludo a la ciudadanía, sumamente preocupada, además muy dolida también, estimado Washington, quiero ser sincera, hemos venido advirtiendo constantemente del peligro que corría Quito y que corría Pichincha. Hoy nuestra provincia es el epicentro del COVID y durante las últimas semanas hemos escuchado constantemente de forma irresponsable como las autoridades nacionales señalaban y decían, lo de Quito no es tan peligroso, no llega a compararse con la situación que ha vivido la provincia del Guayas. Y yo aquí quiero insistir, la situación es tan compleja para nuestra provincia con la diferencia es que a diferencia de lo que pasó en el mes de marzo en Guayas, aquí los gobiernos autónomos descentralizados nos hemos preparado para evitar una emergencia sanitaria de la magnitud que vivió Guayaquil, nos hemos preparado para evitar una emergencia funeraria como fue la que enfrentó la ciudad de Guayaquil. Pero no es que la situación esté controlada. El día de hoy hemos superado al número de contagios de Guayaquil con esta desidia de las autoridades nacionales respecto a lo que está pasando en Quito, estimado Washington. Nosotros dijimos, primero, 10 recomendaciones para poder dejar el confinamiento y pasar al aislamiento. El COE Nacional no nos hizo caso. Después, tal como se hizo la reseña hace un momento en la introducción a esta entrevista, hemos pedido medidas el 29 de junio, el 12 de julio, el 15 de junio de manera constante. Es solo cuestión de comparar. Al 3 de junio, cuando se hizo el cambio del color del semáforo en Quito, el 3 de junio se tenía 3.842 casos. El tema es que hoy en Quito estamos enfrentando 11.900 contagios. Esa es la diferencia. Y usted iniciaba esta entrevista expresando su indignación por el titular. Pues resulta que ahora los culpables somos los ciudadanos y las ciudadanas, pues somos los irresponsables, los que no hemos cumplido, los que no hemos acatado, entonces estamos en esta situación por la irresponsabilidad de los ciudadanos. He venido señalando a Washington, aquí hay una corresponsabilidad, hay autoridades nacionales que tienen la obligación de tomar decisiones que además han sido solicitadas por los alcaldes de esta provincia, que han sido solicitadas por el gobierno provincial, que conocemos lo que pasa en el territorio. Y hemos tenido unas autoridades nacionales absolutamente sordas, sin querer escuchar bajo una falsa premisa, además, Washington. Necesitamos reapertura económica. Y yo me pregunto, ahora, todos enfermos y enfermas, ¿vamos a poder hablar de una reapertura económica? No puede haber reapertura económica si los ciudadanos y ciudadanas no están saludables. Por eso me atrevo a decir, estimado Washington, que en este momento Quito necesita parar. Y tenemos que cuidar de Quito. Quito necesita parar 15 días, incluso para mantener un control moderado en el resto de cantones de la provincia. Tenemos que cuidar de Quito para evitar que la emergencia que enfrenta Quito vaya hacia el resto de cantones de nuestra provincia y se expanda. Exactamente. Terrible, prefecta, lo que usted señala, pero no me queda más que seguirme refiriendo al comunicado del gobierno porque me parece tremendo. Mire lo que dice. Hasta el día de hoy, la indisciplina ciudadana deja a nivel nacional un saldo de 5.439 personas fallecidas. Cifra que, como nosotros sabemos y todo el país sabe y el mundo sabe, no es real. Solo en Guayaquil murieron 14.700 personas, lo acaba de decir el experto epidemiólogo Marcelo Aguilar. Pero lo grave de esto, prefecta, y le pido su comentario, es que dice, hasta hoy la indisciplina ciudadana deja esa cantidad de muertos. ¿Y los demás muertos? ¿Qué pasó? Washington, lo han dicho los epidemiólogos, lo han dicho los médicos, lo han dicho los académicos, lo han dicho los alcaldes,
Lo venimos diciendo desde el gobierno de la provincia de Pichincha. Necesitamos tomar medidas restrictivas para evitar un colapso sanitario en la provincia de Pichincha. Venimos aproximadamente un mes pidiendo medidas restrictivas. Me pregunto, ¿por qué negarse a la ley seca? Si es evidente que el consumo de alcohol relaja las medidas de seguridad, si sabemos que enfrentamos esta dificultad con la población, ¿por qué no enfrentar el problema de raíz? Entonces, frente a la crítica de la indisciplina ciudadana, yo critico la postura del gobierno nacional de no tomar una medida por precautelar los intereses económicos de las grandes industrias licoreras en el país. Entonces, ahí no hay responsabilidad del gobierno nacional, la irresponsabilidad es de los ciudadanos que consumen alcohol. Por favor, necesitamos tener responsabilidades compartidas y eso significa asumir las decisiones de política pública, que eso les toca a las autoridades. No les toca a los ciudadanos y ciudadanas. Washington, no podemos pretender enfrentar el virus con más policías. No podemos pensar enfrentar el virus con más militares. El virus se enfrenta con médicos. El virus se enfrenta con pruebas, con más pruebas. El virus se enfrenta con confinamiento y con medidas alternativas para esas familias que no pueden proveerse. Esa es la manera de enfrentar el virus. No simplemente señalar la irresponsabilidad ciudadana y entonces militarizo el sur de Quito. Esa no es la salida. Militarizar el sur de Quito no es la salida. Reflexionemos por qué el mayor número de contagios en estas parroquias. ¿Sabe por qué, estimado Washington? Porque ahí están los desempleados. Porque ahí está el sector de la economía informal. Con más de 800,000 ciudadanos y ciudadanas que han perdido su empleo, son en esos sectores en donde ha golpeado más la pandemia. Entonces usted no puede hablarle de disciplina a quien tiene que debatirse entre llevar su alimento a la casa y contagiarse con el virus en el sur de la ciudad de Quito. No vamos a resolver con policías y con militares lo que se tiene que resolver con médicos, lo que se tiene que resolver con medicina, lo que se tiene que resolver con hospitales, lo que se tiene que resolver con pruebas rápidas, con pruebas PCR. Estamos confundiendo el rol de la autoridad. En reiteradas oportunidades, y esto ya lo han hecho otros gobiernos a nivel mundial y latinoamericano, se ha dicho por parte de los entendidos que la lógica manda que los gobiernos redireccionen sus presupuestos del Estado, sus presupuestos de gobierno al sector salud. Pero si esto es apenas lógico, y al parecer el gobierno no hace aquello. Primero sabemos que pagó la deuda, y no sabemos si ahora está en efecto redireccionando el presupuesto del Estado al sector salud para atender la emergencia. Pero antes más bien se utiliza 1.100 millones, creo, del Seguro Social para pagar algo que el gobierno debía haber atendido, como es el pago a los jubilados. Es decir, todo se hace al revés. Washington, no ha habido medidas paliativas para los sectores más empobrecidos. No ha habido medidas que nos permitan generar un fondo para enfrentar la crisis, porque no quisieron que las grandes fortunas tributen en este país de forma solidaria, porque esa es la solidaridad que tiene que levantar la política pública económica, pensar en los que menos tienen. No tomaron la medida. Y quieren, además, enviar un mensaje para que todos podamos convencernos de que frente al virus todos estamos en el mismo barco. No, Washington, no todos estamos en el mismo barco. Yo quiero compartir con usted una cifra que en lo personal me ha llamado muchísimo la atención porque nos damos cuenta hacia dónde está el impacto. El BIEPI, que además es del Ministerio de Salud Pública, señala que las personas que más han fallecido por sector económico son las siguientes. En primer lugar, los desempleados. Obvio, porque si usted está desempleado tiene que salir a buscar el sustento día a día para su hogar. El segundo grupo, los jubilados. Sin duda el segundo grupo más golpeado. El tercero, las trabajadoras del hogar. Imagínese usted. Y el cuarto grupo, los comerciantes autónomos. Es decir, los sectores que están en la informalidad. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay parroquias como Chillogallo, como Guamaní, como el Centro Histórico, como Belisario Quevedo, que enfrentan más casos, es simple la reflexión, porque ahí están los sectores económicos más golpeados por la pandemia y más debilitados. Entonces, usted tiene un gobierno que no toma medidas de compensación económica frente a los más golpeados de la pandemia.
No encuentro un gobierno nacional que haya repartido bonos, que haya repartido kits de alimentos, que haya tomado medidas alternativas para lograr de forma exitosa controlar la pandemia. Usted no encuentra un gobierno nacional que esté haciendo pruebas rápidas como señala la técnica en las otras ciudades del mundo. Y tampoco un gobierno que toma medidas restrictivas cuando las autoridades de los territorios, de las localidades, insisten que estas medidas son necesarias. Mire, el día de mañana se ha anunciado una rueda de prensa desde AME para insistir en lo que venimos pidiendo como gobierno provincial desde el mes de junio, que se tome la decisión de la ley seca, que se tomen medidas restrictivas. Pero Washington, hemos venido anunciando por más de un mes que esas medidas restrictivas eran necesarias para controlar el pico de contagios. En este momento, la única salida que tenemos, Washington, es parar. Quito tiene que parar 15 días, tenemos que hacer este esfuerzo, tenemos que parar porque es lo único que nos va a permitir aplanar ese pico y lograr una meseta que le vuelva a dar oxígeno y respiro al sistema de salud. Yo quiero pedirle encarecidamente al COE Nacional, quiero pedirle encarecidamente también al COE Cantonal de Quito, que tomemos la decisión de parar. No sé por qué tenemos esta incapacidad de tomar una medida como esta frente a la emergencia. Escuchaba a la Federación de Médicos de Pichincha que decían, por favor, autoridades, tomen decisiones, es necesario parar. No tenemos una unidad de cuidados intensivos disponible, no tenemos posibilidad de trasladar los pacientes de los cantones a Quito. Muchos pacientes de Quito están siendo atendidos en otras provincias del país. Es necesario parar. Lo han hecho otras ciudades, Washington, lo han hecho ciudades como Buenos Aires, lo han hecho ciudades como Bogotá. Han tomado la decisión de confinar, abrir, volver a parar, volver a abrir. Buenos Aires acaba esta semana de nuevamente reabrir todo su sector económico productivo, pero después de estar 14 días parados. Entonces, convivir con el virus significa tomar estas decisiones. Aquí parece que estaríamos presionados por unos sectores que además nos colocan en una falsa premisa. Si todos nos enfermamos, Washington no va a haber quien reactive económicamente a la provincia de Pichincha. Es necesario para recuperar la salud, recuperar nuestras fuerzas, oxigenar un poco el sistema de salud y después de 14 días volvemos a salir. Pero en este momento sería irresponsable no hacer una recomendación y por más duro que suene y por más cuestionada que pueda ser la decisión, tengo que hablar con absoluta honestidad y verdad al pueblo de Pichincha. Por el bienestar de Quito, por cuidar de la provincia de Pichincha, es necesario que Quito pare 14 o 15 días. Ahora, esa decisión de parar le corresponde obviamente al COE local de Quito, al señor alcalde, a sus concejales, a sus consejeros, perdón, a sus concejales. Pero también es necesario dejar de enviar mensajes irreales. A ver, la reinauguración del campeonato de fútbol, la reapertura de las playas, bueno, un montón de cosas más que no tienen lógica, que no tienen sentido. ¿Eso se va a discutir? Te abro playas, abro el campeonato de fútbol, hablo de reapertura económica y digo que los ciudadanos son los irresponsables. Hablo de abrir las playas, pero sin embargo cuestiono que haya contaminación, haya más contagios, por lo tanto mando policías en vez de mandar médicos. Esa no puede ser la conclusión. Les pedimos encarecidamente que tengan la sensibilidad necesaria y que comprendan la situación de Quito. En este momento somos el epicentro de la pandemia. Así como en el mes de marzo tuvimos que enfrentar dolorosamente imágenes terribles desde la ciudad de Guayaquil, en donde Guayaquil era el epicentro de la pandemia en el Ecuador, hoy es Quito. Hemos llegado a este punto, hemos venido anunciando, si no corregimos vamos a llegar al mismo escenario de Guayaquil. Si no corregimos, vamos a tener que lamentar lo que ya vivió la ciudad de Guayaquil. Hoy nos encontramos ya en esta situación, Washington. Por lo tanto, lo que cabe de ahora en adelante es hacer un llamado al COE cantonal y al COE nacional. Tenemos que parar 15 días. Debemos parar 15 días. Es imposible continuar con este crecimiento de positividad de contagios en la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque además estamos poniendo en riesgo a los cantones cercanos a la capital. Claro. El aumento de casos en Rumiñahui, el aumento de contagios en Mejía. ¿Qué sentido tiene un semáforo rojo en el cantón Mejía si no logramos parar el contagio en Quito? La gente de Mejía trabaja en Quito.
Por lo tanto, Washington, por el cuidado de Quito y por el bienestar de la provincia, es necesario que paremos 15 días. Y mientras tanto, prefecta, está bien implementar estas medidas que son alternativas, por cierto, como aperturar estas carpas de atención médica en los barrios donde la situación es mucho más compleja. ¿Se va a seguir incentivando aquello, poniendo en práctica eso? Washington, todo lo que sea atención, todo lo que sea servicios de salud son bienvenidos, porque esto permite enfrentar el problema real. Por eso le decía, no vamos a disminuir el número de contagios mandando policías y militares, vamos a disminuir el número de contagios haciendo pruebas y que los ciudadanas sepan que están contagiados a pesar de que son asintomáticos y cumplan su cerco epidemiológico. Así vamos a combatir de mejor manera. Lo que yo en este momento pienso, estimado Washington, esta salida que se pretende dar sectorizada en Quito es insuficiente. En este momento es insuficiente. Yo creo que sería mucho más productivo de cara a controlar la pandemia, a controlar el número de casos positivos en la provincia, hacer un parar, volver nuevamente 15 días a parar y después de 15 días retomamos las actividades, porque este pare nos va a tener una correlación directa con el número de contagios y con la capacidad hospitalaria. ¿Por qué tenemos más muertos? Tenemos más muertos porque tenemos más pacientes que están a la cola de una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué tenemos más número de contagiados? Porque tenemos, sin duda, todos los ciudadanos y ciudadanas en una actividad económica, retomando nuestras actividades, nuestras tareas, cuando hay un gran número de asintomáticos, cuando la tasa de positividad en la provincia es mucho más compleja. Por lo tanto, la recomendación, como lo han hecho otras ciudades, si no es que estamos ensayando algo nuevo, no estamos inventando el agua tibia. Necesitamos parar para luego retomar nuevamente las actividades económicas y con mayor fuerza y con mayor impulso reactivar económicamente la provincia. Pero sin salud y sin vida es imposible reactivar económicamente la provincia. Usted hizo ya este planteamiento, me supongo, en el COE local, ¿no? En el COE de Quito. Washington, ¿Qué ha dicho el alcalde? Washington, nuestro planteamiento el día de hoy es hacer este llamado al COE nacional y al COE cantonal. Nosotros creemos que en este momento ya las medidas restrictivas van a ser paños de agua tibia, ya no nos ayudan a resolver el problema estructural. Las medidas restrictivas tenían sentido hasta la semana anterior, pues, porque si usted restringe, si usted emitía la ley seca antes del fin de semana, antes de tener más de 800 fiestas clandestinas, está controlando la situación. Pero si hemos llegado a este punto en donde hemos superado el número de contagios que tuvo la ciudad, que tiene la ciudad de Guayaquil, estamos enfrentando una situación de emergencia. Y esto amerita decisiones, hay que tomar decisiones. Washington, si estuviera en mis manos como parte del COE nacional o como parte del COE cantonal, créame que estaría tomando la misma decisión. Lastimosamente no está en nuestras manos y lo que nos queda es simplemente apelar y pedirle, por favor, al COE nacional y al COE de Quito que no lo hagan por la autoridad, que lo hagan por el pueblo de Quito, que lo hagan por el pueblo de Pichincha. Tomemos decisiones, si no vamos a tener que lamentar la pérdida de muchísimas vidas. Y a veces los números son fríos, las cifras son frías, pero el dolor de cada familia, de cada madre que perdió a su hijo, o de los hijos que han perdido a sus dos padres, lo que están enfrentando nuestros abuelos, nuestras abuelas, la gente de la tercera edad que son los más expuestos. Washington, tenemos que parar, necesitamos cuidar y proteger la vida de los quiteños, de las quiteñas, de los pichinchanos. Finalmente, y en términos muy rápidos, prefecta, ¿ha habido algún eco, clamor de ustedes, de los gobiernos provinciales, para que se les transfieran los recursos? Estimado Washington, no hemos tenido respuesta alguna. Esta semana tuvimos la asamblea del CONGOPE. Se nos informó un borrador, se nos planteó un borrador de, cómo se tendría que enfrentar el recorte, cómo se tendría que enfrentar el recorte. En el caso de Pichincha se habla aproximadamente de un recorte del 15%. Estaríamos como comisión del CONGOPE listos para revisar cuál fue la metodología con la que se hizo ese recorte, pero sobre todo no tenemos todavía certeza sobre los pagos. Se nos ha dicho que durante lo que va del mes de julio se nos pagará
marzo y abril. Entonces, seguimos a espera, también expresando la molestia en esta asamblea. Puede creer Washington que la comisión ejecutiva del CONGOPE no fue recibida por el ministro de Finanzas. El viceministro atendió y obviamente sin poder de decisión. Esto da cuenta la desidia con la cual se trata a los gobiernos autónomos descentralizados, y esto no pasa con Pichincha, este es el manejo general a nivel nacional. No hay obra pública, no hay inversión social, no se paga el salario de los distintos funcionarios públicos. Esta semana ha habido queja de los maestros, ha habido queja de los servidores médicos, ha habido queja de los servidores judiciales, pero si ni siquiera estamos pagando a nuestros médicos que están enfrentando la emergencia, Washington. No se pagan las universidades, no se pagan los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los recursos? Es la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos y ecuatorianas, y más aún en esta emergencia sanitaria que obliga a que con oportunidad lleguen estos recursos para que las atenciones que se realizan puedan ser oportunas. Ahora es la crisis en Pichincha. Hoy necesitamos pruebas rápidas, hoy necesitamos equipos de protección, hoy necesitamos brindar alimento a la ciudadanía. Este es el momento de la emergencia, pero la respuesta sigue siendo nula. Muchísimas gracias, prefecta. Será hasta una próxima oportunidad. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, aquí en Punto Noticias. Muchísimas gracias, estimado Washington. Y a recordarles a todos los ciudadanos a cuidarse muchísimo, hoy más que nunca, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico, las 3 reglas de oro. Muy bien, hacemos una brevísima pausa y volvemos para la parte final. Punto Noticias, apasionados por las noticias.